En este video analizaremos el uso de la distribución binomial para resolver un problema hipotético. Iniciaremos leyendo el enunciado del problema, puesto que si no se comprende completamente la información dada en el problema, es muy complicado solucionar las preguntas que se nos presentan al final. El enunciado dice que Galletas Colombia es una mediana fabricante de galletas de la ciudad de Cali. En ella se fabrican, empaquetan y distribuyen galletas tipo sándwich. Los dos productos más vendidos de la compañía son la galleta de vainilla y la galleta de chocolate, representando más del 80% de las ventas totales. Las galletas se venden en solo una presentación, paquetes de 8 unidades. Los paquetes indican contenido neto de 200 gramos. En un estudio de evaluación de la calidad de las galletas, se encontró que en los paquetes listos para ser distribuidos era frecuente encontrar galletas quebradas, los cuales son indeseables para los clientes y podrían generar quejas y reclamos posteriores. El Departamento de Control de Calidad realizó un muestreo entre 100 paquetes, contando el número de galletas quebradas en cada paquete, llegando a la conclusión de que la posibilidad de que en un paquete se encuentren galletas quebradas es de cerca del 70%, lo cual es definitivamente preocupante para la compañía. El jefe de producción, encontrando preocupado por el informe de calidad, plantea determinar la veracidad de la afirmación y por tanto selecciona 12 paquetes de galletas al azar, con el fin de analizar la presencia de galletas quebradas. Entonces, tratando de comprender la información que nos dan, nos dicen que hay paquetes de galletas que cuentan con 8 galletas cada uno. Esos paquetes deben tener un peso aproximado de 200 gramos. Se han encontrado que algunos de esos paquetes presentan galletas quebradas. Y en efecto, se hizo un estudio entre 100 paquetes y se encontró que la posibilidad de que existan galletas quebradas es de aproximadamente el 70%. El jefe de producción plantea evaluar qué tan cierta es esa afirmación del 70%. Para eso, toma una muestra de 12 paquetes de galletas y los revisa con la intención de ver si existen o no galletas quebradas en los mismos, pues en cada paquete. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a responder una serie de preguntas que son análogas a las que se tienen en los casos a resolver en el paso 3. Para esto utilizaré Excel, puesto que la estadística moderna tiene ya cierto rato de usar software para apoyar los cálculos que se presenten. Esto ayuda a evitar cometer errores de cálculo al momento de hacer las operaciones de forma manual, pero además ayuda a comprender mejor las situaciones y a tenerlas mejor presentadas al momento de hacer un análisis, como en este caso que nos piden un informe. Entonces la primera pregunta que nos hacen en el caso es que se nos afirma, no se nos está preguntando, se nos afirma que la situación cumple con los supuestos de la distribución binomial y tenemos que identificarlos. Entonces, y también lo haré en Excel, no hay ningún problema de escribir en Excel. Excel tiene bastantes complicaciones con la numeración, total, se corrige cada vez que vayamos a trabajar. Voy a poner trabajemos así, un poquito más de zoom ya que tengo una pantalla un poquito grande. Bien. Entonces, los supuestos de la distribución normal son en general 3. Los voy a anunciar primero y luego digo cómo se cumplen en el caso, ya que lo importante es evidenciar que en el caso sí se cumplen dichos supuestos. El primer supuesto es que el experimento consiste en replicar un experimento del tipo Bernoulli. ¿Qué es un experimento del tipo Bernoulli? Un experimento del tipo Bernoulli es un experimento que tiene solo un resultado de interés y que si se repite en las mismas condiciones va a mantener su
probabilidad de que ese resultado de interés ocurra. Ahí he dicho las tres condiciones. ¿Cuáles son las tres? Se repite un experimento tipo Bernoulli. El experimento que se está repitiendo debe tener solo un resultado de interés, y si se repite en las mismas condiciones, o sea, bajo independencia, el experimento tipo Bernoulli, la probabilidad de tener ese resultado de interés debe ser la misma. Entonces, esas condiciones se deben cumplir en nuestro problema. Empecemos con la primera. Voy a escribirlo y después lo comento. Bien, entonces explico cada una de las afirmaciones que hice. Se repite un número fijo de veces un experimento de tipo Bernoulli. En efecto, aquí el experimento de tipo Bernoulli sería revisar cada paquete en búsqueda de galletas quebradas. Este experimento, si es de tipo Bernoulli, eso se responde en las otras dos preguntas. ¿Cuántos resultados me interesa encontrar en cada vez que reviso un empaque? Pues me interesa simplemente ver si tiene o no galletas quebradas, o sea, me interesa un solo resultado. Y la probabilidad de que el paquete contenga galletas quebradas es la misma en cada uno de los paquetes, ya que se asume que es la que entregó el Departamento de Control de Calidad. En efecto, podemos colocarla acá. Dijimos que era el 70% según lo que dice el Departamento de Control de Calidad. Entonces, estas tres afirmaciones me permiten a mí evidenciar que realmente en esta situación se cumplen los supuestos de la distribución binomial. No es enunciar los supuestos, ya que yo debo conocerlos. Vamos entonces a la segunda situación, a la segunda pregunta, perdón. Diagrama de barras de la distribución de probabilidad binomial que representa esta situación. Bien, entonces aquí se me pide que yo realice un diagrama de barras, asumiendo que sí se puede usar la distribución binomial en esta situación. Esto, pues claro que se puede hacer, pero debo primero definir los elementos de la distribución binomial para luego poder usarla. Entonces, esos elementos son los siguientes. El primero es identificar un éxito. Un éxito sería ese resultado que nos interesaría que ocurriera en
el experimento tipo Bernoulli, que ya lo tenemos muy bien identificado acá arriba. Entonces, el éxito será en nuestro caso que en un paquete se encuentren galletas quebradas. En este caso, no me importa cuántas galletas quebradas encuentro. Me interesa es saber si tiene o no tiene galletas quebradas cada uno de los paquetes. Es muy común encontrar respuestas a esta pregunta de la forma: un éxito es encontrar galletas quebradas en las 12, y no es así. Es en cada vez que se repita el experimento tipo Bernoulli, que en este caso es revisar un paquete y determinar si tiene o no galletas quebradas. Entonces, mi éxito será Recuerden que estos son eventos y por tanto el nombre del evento debe ser realmente una letra representando un conjunto. Se acostumbra a usar comillas para decir que eso realmente es comparado a un conjunto. Entonces, encontrar galletas quebradas en un paquete es un evento. Y puedo escribir en efecto aquí en un paquete revisando. Podemos escribirlo para que quede más claro: al revisar un paquete. Entonces, debo calcular P, que es un elemento de la distribución binomial, que corresponde a la probabilidad de que ocurra ese éxito. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese éxito, que se escribe probabilidad de éxito, ¿a qué será igual? Pues será igual a la probabilidad de encontrar galletas quebradas a revisar un paquete. Pero en nuestro caso hipotético nos dijeron que la posibilidad de que en un paquete se encuentren galletas quebradas es de cerca del 70%. Eso no quiere decir que esa probabilidad es 0,7. Es importante tener en cuenta que las probabilidades se evita escribirlas en porcentaje. Cuando se escribe en porcentaje se acostumbra más a hablar de posibilidades. Esto teniendo en cuenta que la probabilidad es una función que asigna números entre 0 y 1 a eventos. Entonces, es preferible evitar usar porcentajes para escribir probabilidades. No es erróneo, pero es mejor escribirlo en decimales. Ahora que tengo mi éxito y su probabilidad, debo definir o debo tener en cuenta cuántas veces se repitió ese experimento de Bernoulli. Ese número de repeticiones debe ser fijo. En nuestro caso, lo que dicen es que se revisan 12 paquetes. Entonces, los elementos constituyentes del modelo binomial son dos: P, la probabilidad de obtener el éxito, y N, el número de veces que se repita la experiencia tipo Bernoulli. Entonces, en este caso tengo que N es 12 porque repito 12 veces la revisión de los paquetes que seleccioné, y P es 0,7, puesto que la probabilidad de tener ese éxito es 0,7. Entonces, ya tengo los constituyentes, puedo definir mi variable, que será en este caso. La escritura correcta de la variable es la siguiente: número de éxitos en tantas repeticiones del experimento tipo Bernoulli. Por eso siempre debe escribirse el concepto del éxito y luego escribir el número de veces que se repitió el experimento, el número de réplicas, digámoslo así. Entonces, al tener en cuenta eso, puedo escribir directamente que mi variable x se distribuye. El símbolo para escribir se distribuye es la virgulilla.
B se usa para decir que la distribución es binomial, y luego N el número de repeticiones y P la probabilidad de éxito. En la literatura y en Excel, en vez de N se conoce también como el número de ensayos, cuántas veces realicé el experimento tipo Bernoulli. Y P sí sigue siendo la probabilidad de éxito en casi todas partes. Escribir esto es equivalente a escribir X tiene distribución binomial con parámetros N y P. En este caso, N vale 12 y P vale 0.7. Por tanto, lo escribo así. Tener cuidado acá de tener alguna separación entre los números, porque escribirlo así tiende a confundir, no se sabe cuál es cuál. En efecto, yo lo que hago es crear un espacio acá, porque la coma es mi separador decimal. Recuerden todos que deben verificar si su separador decimal es la coma o es el punto. Eso lo verifican escribiendo el número decimal con coma y con punto. Si se va a la derecha es un número, si se queda del lado izquierdo no se considera un número. Por tanto, el separador decimal será el que corresponda a el elemento que se va a la derecha. En mi caso es coma. En sus equipos, en sus computadores, por la configuración regional, puede ser punto. Listo, entonces ahora voy a hacer una tabla que me permita a mí calcular la probabilidad de que se generen un cierto número de éxitos dentro de este experimento. El asunto es el siguiente: yo solamente reviso 12 paquetes. Entonces, ¿en cuántos paquetes puedo encontrar galletas quebradas? Pues puedo encontrar en ninguno, en 1, en 2, en 3, en 4, hasta 12 paquetes. Es decir, que mi variable X toma los siguientes valores en este caso. Los valores de la variable X son desde 0 hasta 12. El 0 se debe incluir, puesto que es posible que yo encuentre, de los miles de paquetes que puede haber en la bodega, encuentre 12 que ninguno tenga galletas quebradas. Porque en efecto, si de acuerdo a la posibilidad, hay un 30% de paquetes que no tienen galletas quebradas. Y si pensamos, por ejemplo, que hay 1000 paquetes, entonces de esos 1000 paquetes con seguridad 300 no tienen galletas quebradas. Y yo podría seleccionar 12 de esos 300, entonces no hay tanto lío. Sí es posible tomar el valor de 0. Bien, ahora hagamos una tabla para calcular con qué probabilidad toma la variable 0, valor 0, valor 1, valor 2, valor 3, etc. Eso se tiende a escribir así: el valor de X y la probabilidad de que X sea igual a X. No se deben confundir con las letras X y X, ya que la X mayúscula corresponde a la variable y la X minúscula corresponde a un número. Algunas personas prefieren escribir A y acá A. A mí no me gusta eso en el sentido de que dice la probabilidad de que X sea igual a A, ¿vale? Pero también pueden usar otra letra y aquí ya se ve un poquito mejor. Pero en los libros, en la literatura, es muy frecuente encontrar mejor la X. X y probabilidad de que X sea igual a X. Los valores de X son ¿cuáles? El 0, el 1, el 2 hasta el 12. Aquí me sirve un poco la inteligencia artificial de Excel, en el sentido de que puedo llegar acá hasta el valor 12 solamente extendiendo, y él me coloca todos los números hasta el 12. Recordemos que eso se hace seleccionando desde la esquina gruesa del borde inferior derecho, y allí llego hasta el 12. Ahora la probabilidad. Aquí es donde Excel gana muchísimo. ¿Por qué? Porque en Excel yo voy a encontrar la función que me da la probabilidad para cualquier variable aleatoria. Esa función ya se debe conocer, en la literatura está, la voy a colocar aquí simplemente como un recordatorio, pero Excel ya la trae programada, entonces simplemente voy a usar la que Excel trae.
Para escribirla voy a usar el editor de ecuaciones, ya que si no me queda bastante difícil escribirla. Y entonces tengo que la probabilidad de que la variable x sea igual al valor x minúscula es igual a, aquí voy a colocar esto y esto, el número de combinaciones de n objetos tomados x por la probabilidad de éxito elevada a la x por 1 menos esa probabilidad de éxito elevada también a la x, perdón, a la n menos x. Listo. Esta es la fórmula de, aquí le puedo sumir el tamaño para que la veamos mejor. Esta es la fórmula con la que se calcula la probabilidad de que la variable aleatoria x, si es binomial, tome los valores de x, en este caso 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quisiera usar esa fórmula, tendría que hacer esto, calcular, por ejemplo, para 0, entonces mis repeticiones son 12, 0, p es 0.7, 0 en este caso acá, y 1 menos p, 1 menos 0.7, a la 12 menos 0. Y tendría que estar reemplazando en cada uno de los casos para encontrar el valor. Esto se puede hacer a mano, pero mi recomendación es evitar hacerlo, en el sentido de que puede generar confusiones al momento de reemplazar o multiplicar, etc. Lo que vamos a hacer es usar la función de Excel. Lo que quiero calcular yo es la distribución binomial. Entonces Excel tiene un comando que se llama distr, como si fuese a escribir distribución, punto binom. Binom de binomial. Y puede aparecerle binom solo o binom.n. La diferencia de binom solo y binom.n es simplemente que hicieron unas mejoras en el algoritmo que calcula la probabilidad. Usando cualquiera de los dos dar casi el mismo resultado, así que no hay tanto problema. Entonces, al usar la función distr.binom.n nos pide lo siguiente: ¿cuántos éxitos quiero? O sea, ¿cuál es el valor de x en el que estoy calculándolo yo? En este caso, ¿cuál es el valor de x? 0. Ni siquiera lo voy a escribir, lo voy a tomar de acá. Doy un clic en 0. ¿Cuántos ensayos voy a hacer? Son 12 porque ese es el valor de n. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Es la probabilidad P, que es 0.7, perdón. Y al final me pregunta que si es verdadero o es falso. Aquí claramente la ayuda me sirve de mucho, ya que dice que si uso verdadero me va a dar la función de distribución acumulativa y si uso falso me va a dar la función de probabilidad bruta. En este caso yo necesito la función de probabilidad llamada función de masa o también función de probabilidad bruta. Yo puedo seleccionar falso o simplemente escribir 0, que es mejor, ya que evita estar escribiendo tanto. Y este es el valor de la probabilidad. Como pueden ver, es un número muy pequeño, en el sentido de que para Excel esta notación de E menos 0.7 significa por 10 a la menos 7. O sea que tiene 7 decimales. Ese número sería equivalente, lo voy a escribir para que lo vean, a 0.000005314. Miren lo que es exactamente el mismo número. Son un número muy pequeño, en efecto es casi 0. Pero ¿cuál es la gran ventaja de usar esta función también? Que solamente lo debo hacer en la primera casilla, debido a que después yo simplemente lo extiendo hacia acá y él me lo hace en todas las otras. Y aquí tengo mi tabla de función de probabilidad para la variable x. Estas son las que debo graficar yo. ¿Y cómo lo grafico? De una forma muy práctica. La gráfica, acá no lo dice en el enunciado, debe ser un diagrama de barras. Recordemos que en Excel el diagrama de barras se llama diagrama de columna. Entonces yo voy a crear, insertando acá, tengan cuidado de dar clic en una celda vacía, por favor. Le voy a agregar, dando a insertar, un gráfico de columnas vacío. Aquí lo creo vacío, de otra forma se crea ya lleno, pero quiero crearlo vacío primero. Y a este gráfico le voy a agregar los datos que necesito. Le voy a dar clic derecho,
seleccionar datos y voy a agregar una nueva serie. Esa serie se va a llamar ¿cómo? Se voy a llamar P de X igual a X, si quiero. ¿Y cuáles son sus valores? Son todas las probabilidades que tengo yo. Son estas de aquí, todas. Solo las probabilidades y le doy a aceptar. El gráfico que está aquí corresponde a la función de probabilidad binomial, pero tiene un pequeño problema. El problema es que si observo esto llega hasta 13 y en mi enunciado mi variable llega solo hasta 12. ¿Esto por qué? Porque Excel automáticamente determinó cuáles iban a ser los elementos de la etiqueta del eje. Entonces yo debo corregir eso. ¿Eso cómo lo corrijo? Acá dice editar, le doy clic y selecciono los rótulos que son los que necesito yo, que son de 0 a 12. Cuando le doy a aceptar, el gráfico me queda como yo quería. Este es el famoso gráfico de distribución de probabilidad de una variable aleatoria binomial. Tiene exactamente la forma que debería tener. Empieza bajo, sube hasta un valor máximo y luego vuelve y baja. Y está sesgado un poco hacia la derecha, pero eso depende de el valor de la probabilidad y de otros factores, entonces no es tan importante eso. Listo, este es el gráfico. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta dice probabilidad de que exactamente en 5 de los 12 paquetes se encuentren galletas quebradas. Le voy a pegar eso acá. Es mi tercera pregunta. Como les decía, Excel tiene bastantes problemas con el manejo de la numeración. Ya de ahora en adelante lo ignoraré. Simplemente voy a volver a colocar el número para que me quede ahí de evidencia. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente en 5 de los 12 paquetes se encuentren galletas quebradas? Si nosotros leemos esto, lo voy a escribir acá arriba donde está X, aquí está. Y nosotros escribimos esto, probabilidad de que X sea igual a 5. Y lo leemos reemplazando el valor de X que tenemos acá, podemos decir así. Probabilidad de que el número de paquetes en los que se encuentran galletas quebradas entre los 12 seleccionados sean igual a 5. Si yo miro eso es exactamente lo mismo que está acá, donde dice probabilidad de que exactamente en 5 de los 12 paquetes se encuentren galletas quebradas. Entonces esto responde a la pregunta que yo quiero. ¿Y esta respuesta dónde está? Esta respuesta ya yo la tengo. ¿La tengo dónde? Aquí, ya que el valor de X es 5 y su probabilidad P de X igual a 5 está aquí. Entonces yo simplemente escribo que esto es igual a, lo traigo para acá, P de X igual a 5 y como ya tengo la tabla no tengo ni siquiera que volver a calcularlo, sino que simplemente aquí le digo que este es este. Solo selecciono igual y selecciono. Listo. Ahorita volvemos a hacer interpretaciones. Vamos primero a responder todas las preguntas y luego interpretamos. La pregunta 4 dice, la probabilidad de que por lo menos en 7 de los 12 paquetes, perdón, de que por lo menos 7 de los 12 paquetes contengan galletas quebradas. Me lo llevo hacia allá. Este es el 4. Por lo menos 7. ¿Qué significa por lo menos 7? Por lo menos 7 significa que 8 me sirve. ¿Por qué? Porque 8 es más de 7. Por lo menos 7 significa que 8 me sirve. 10 también me sirve. Porque 10 es mayor que 7. Entonces por lo menos 7 significa mayor que 7. Excepto que, como dice por lo menos, 7 también me sirve. O sea que significa mayor o igual que 7. Lo que estoy buscando yo es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7. Esto lo pueden escribir así. O si quieren ser más artísticos, ¿sí? Pueden escribir probabilidad de que X sea mayor o igual. El mayor o igual lo encuentran en insertar símbolo. Aquí hay varios símbolos. Uno de ellos es mayor o igual. Mírenlo aquí. Si no está, pues lo deben buscar en todo este montón de símbolos que hay. Y en alguno de esos está. Creo que está en los primeritos. Por aquí debería estar cerca. En fin, si lo necesitan y no está acá abajo en esta barra, lo buscan. Ya yo lo inserté. Mayor o igual que 7. ¿Vale? Pero hay algo también muy importante y es que en algunas guías
se solicita que eso se haga en el editor de ecuaciones. Entonces, pues también podemos hacerlo en el editor de ecuaciones así. Insertar, ecuación. Recuerde, les recuerdo más bien que el editor de ecuaciones, si usted está dentro de una celda, aparece desactivado en insertar. Tiene que estar fuera de una celda para poder usarlo. Aquí está, ecuación, y en ecuación escribo la ecuación que yo quiero. La ecuación que yo quiero es, en este caso, P de X. Voy a sacarla de aquí de la gráfica, está sobre la gráfica. Y mayor o igual, ¿dónde lo encuentro en las ecuaciones? Pues acá también hay un montón de símbolos y en uno de ellos debe estar. Si no aparecen todos de una vez, aquí tiene un botón para buscar otros. Matemáticas básicas. Aquí está, mayor o igual, debe estar por aquí. Aquí está. ¿Listo? La ventaja del uso del editor de ecuaciones es que se ve más profesional el resultado, ¿sí? Visualmente más atractivo, pero así también funciona. Entonces, para mí, por ahora, lo vamos a dejar así. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7? Yo vengo acá a mi tabla y yo miro cuáles valores de estos que están aquí de x son mayores o iguales que 7. Pues el 7 en adelante, todos estos. Entonces, la probabilidad que necesito yo la puedo calcular así. La puedo calcular como la probabilidad de que x sea igual a 7 más la probabilidad de que x sea igual a 8 más todas las que están en el medio más la probabilidad de que x sea igual a 12. Y ustedes dirán, ¿cómo si solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores? ¿No los escribe todos? El asunto es que no siempre son solo 6 valores, en este caso porque son 2 ensayos. Pero en el caso en que sean, digamos, 60, 70 ensayos, y yo esté considerando del 20 en adelante, pues tendría que sumar 30 números y ya queda bastante complicado escribirlos. Entonces yo simplemente voy a reducir acá la notación para dejarlo hasta 12 así. Igual, yo lo que necesito hacer es que sumar estos valores de probabilidad que están acá. ¿Cómo los sumo? Usando la función suma. Igual, suma de estos valores. Y la probabilidad es 0. Igual lo pueden hacer aquí directamente. Igual suma de estos valores. Y ya. Bien. Esto tiene otra forma de hacerlo, pero la voy a usar ahora que haga el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, la pregunta 5, perdón, dice, probabilidad de que máximo 6 de los 12 paquetes contengan galletas quebradas. Entonces, máximo 6 me sirven 2, sí, porque no ha llegado hasta 6. ¿Me sirven 9? No, porque ya se pasó de 6. ¿Me sirven 4? Sí, porque no ha llegado a 6. ¿Me sirve el 6? Sí. Entonces me están preguntando es por la probabilidad de que x sea menor o igual que 6. ¿Y cómo calculo esa probabilidad? Entonces yo reviso acá. Menor o igual que 6 es de 6 hacia abajo. Entonces son este montón de números, ¿no? Voy a colocarle aquí otro color. Listo. Y pues la puedo escribir como la probabilidad de que x sea 0 más la probabilidad de que x sea 1 más todas las del medio más la probabilidad de que x sea igual a 6. Y eso me debe dar, pues puedo hacer la suma acá. Igual suma y selecciono todos estos valores hasta el 6. Listo, esa es la respuesta. Pero Excel también tiene incluida la maravillosa función de distribución de la variable. La función de distribución de la variable se llama f sub x de x. F sub x significa que la x es un subíndice. Entonces la voy a convertir en un subíndice.
f sub x de x es la función de distribución que corresponde a, ¿qué? A la probabilidad de que x sea menor o igual que el valor x. Entonces yo puedo ver que la probabilidad que me pedían de que x sea menor o igual que 6 corresponde simplemente a la función de distribución en 6. O sea que otra forma de resolver este mismo punto es escribir f sub x, ya que lo tengo copiado acá arriba, voy a pegarlo acá. La probabilidad de que x sea mayor o igual, menor o igual que 6, perdón, equivale a la función de distribución en 6. Se me quitó el subíndice que era lo que quería aprovechar yo. Bueno, lo usaré. Tendré que volverlo a poner. Listo. ¿Y cómo se calcula la función de distribución en 6? Pues escribo igual distr punto binom punto n en 6 con valores ensayos 12, probabilidad de éxito 0.7 y acumulado, en este caso voy a colocar 1 porque estoy usando la función de distribución, que es la que necesitaba en este caso. Y el valor debe ser exactamente el mismo. Bien, ahorita yo les dije también que este de acá lo podía hacer de otra manera. Y para eso puedo observar el dibujo. Yo tengo que la parte que seleccioné en rojo y la parte que seleccioné en amarillo, que sombríe, perdón, completan todo el posible escenario de valores de la variable x. Esto quiere decir que tengo la probabilidad de todas las opciones, la cual debe ser 1. Entonces, si yo sumo todas estas probabilidades que están acá, me debe dar 1. En efecto, la seleccioné y veo acá que me dice que la suma da 1. Entonces, puedo hacer uso de esa propiedad para decir lo siguiente, que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 6, la cual es, como dije ahorita, la función de distribución en 6. Y esta función de distribución la tiene Excel ya programada. O sea que yo pude haber hecho esto diciendo que esto era 1 menos distr.binom.n de 6, porque quiero la función f en 6, dos ensayos, 0.7 son los parámetros de la binomial y 1 acá al final. Y eso me da el mismo 0.82 que tenía antes. Tengo dos formas entonces de hacer cualquiera de las dos. Para la pregunta número 6, me pregunta por el número esperado de paquetes con galletas quebradas. Esta es una pregunta teórica. Entonces, de acuerdo a la teoría de la distribución binomial, que la pueden buscar en las referencias, tenemos que el valor esperado de una distribución binomial corresponde a la multiplicación de sus dos parámetros, o sea, multiplicar n por p. Entonces, en nuestro caso, ¿qué debemos multiplicar? 0.7 que fue n por, perdón, 12 que fue n, da lo mismo, pero mejor escribirlo en el mismo orden, por 0.7 que es la probabilidad de éxito, y eso da 8.4. O sea que yo puedo esperar encontrar en cada paquete, puedo esperar encontrar 8 de los 12 paquetes con galletas quebradas. Y voy a empezar la interpretación entonces ahora de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el enunciado de el problema me decía que debo crear un informe. Para el informe lo que voy a agregar yo son las interpretaciones de cada una de las respuestas que obtuve. La interpretación es de cierta manera libre, pero yo voy a dar una guía con unas pautas de cositas muy importantes que deberían estar incluidas, como por ejemplo aquí no hay otra interpretación posible que decir que en la revisión de 12 paquetes se esperaría encontrar 8 con galletas quebradas. Voy a agregar la información previa para que quede mejor.
Mi último comentario viene en el sentido de que, pues si 8 de cada 12 paquetes tienen galletas quebradas, quiere decir que más de la mitad de los paquetes que encuentran en el mercado van a tener galletas quebradas y eso es bastante complicado. Pues las personas de común obviamente se van a encontrar paquetes quebrados. Cada dos, uno, incluso más fácil. Bien, la segunda dice que la probabilidad de que máximo 5 de los 12 paquetes contengan galletas quebradas es 0.11. Entonces, podemos interpretarlo así. En este caso, pues de casualidad, 12 equivale a la mitad de los paquetes y entonces podríamos decir lo siguiente. Bien, esta es una observación general. Ya en estadística por tradición se dice que las probabilidades que pasan de 0.05 se suelen considerar relativamente altas. Cerca del 10% pues, se mantiene como una probabilidad levemente alta, ¿sí? Porque las probabilidades bajas son las que son inferiores a 0.05. Eso es como el punto crítico para decir si una probabilidad es alta o baja. Eso es por tradición ya. Podemos igual decir que 10% es bajo, pero 10% indica que de cada 10, en uno habrá problemas, entonces eso puede ser complicado. Bien, la 4 decía la probabilidad de que por lo menos 7 de los paquetes contengan galletas quebradas es de 0.88. Entonces podemos decir algo así como esto. Bien, recuerden que ustedes deben dar su opinión respecto a lo que encuentran. No es solamente escribir el hallazgo de nuevo, sino dar una idea de cómo podría eso afectar a la compañía. Entonces vemos aquí que la posibilidad de que más de la mitad de los paquetes contengan galletas quebradas es cercana al 90%. 0.88 es equivalente a una posibilidad de cerca del 90%, y eso es altísimo. Entonces quiere decir que lo más probable es que las personas del común encuentren sus paquetes de galletas con galletas quebradas. Nada agradable para las personas. La tercera dice, la probabilidad de que exactamente en 5 de los 12 paquetes se encuentren galletas quebradas. Entonces podemos interpretarla así.
Bien, igual esto no aporta mucho viéndolo solo el 5, pero sí aporta bastante cuando miramos todos los otros, ¿verdad? Cero, o sea que no hay galletas quebradas, es muy, muy pequeña la probabilidad. Uno sigue siendo pequeña, 2 sigue siendo pequeña, 3 sigue siendo pequeña, 4 sigue siendo pequeña, 5 sigue siendo pequeña. Eso quiere decir que las probabilidades de que los paquetes tengan galletas quebradas aumentan a partir de 6. Sí, o sea que lo más seguro es que de la mitad para allá de los paquetes tengan galletas quebradas. Exactamente 5 paquetes, cuando se revisen 12, muy baja, menos del 5%. El 2 hablaba del diagrama de barras y de aquí podemos interpretar lo siguiente, que corresponde a lo que acabo de decir. Eh, Podemos ver entonces allí que la interpretación puede ser sencilla, puede incluso nada más solamente decir, pues puede solamente decirse, perdón, que el que tiene el número más con mayor probabilidad, el número de paquetes con mayor probabilidad de encontrarse es 9, como se ve en la gráfica, ¿sí? Con galletas quebradas. Entonces, pues ya la interpretación la harán ustedes, que es muy raro encontrar paquetes con 0 galletas quebradas. Eso sí es tenaz, terrible, en el sentido de que los clientes les gustaría encontrar sus paquetes sin galletas quebradas. Es desagradable para un cliente cuando compra un paquete de galletas que le salgan las galletas quebradas. Igual no sabemos cuántas les están saliendo quebradas, solamente sabemos que le salen quebradas. Bien, y del uno pues no hay gran cosa para interpretar, ya que está escrito ahí mismo, de que se cumplen con los supuestos de la distribución binomial. Con esto tienen toda la información para poder resolver correctamente el caso 2 del paso 3. Espero que les sea de mucha utilidad el video y próximamente estaré comunicándome con ustedes.